Buenos días con todos, mi nombre es Adrián Lechón, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Derecho. A continuación les voy a hablar un poco acerca del contrato de compraventa en materia de derecho mercantil. El contrato de compraventa tenemos entendido que es un contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia, por un precio o por un pacto, y la compra es la acción y el efecto de adquirir por dinero el dominio de una cosa. El contrato de compraventa de cualquier tipo es un paso muy importante y seguro, que una vez pasado el proceso, ya que hemos comprado algo a satisfacción o ajusta a nuestras necesidades, es muy importante que esto quede reflejado en un contrato de compraventa. La importancia de este contrato de compraventa es que nos sirve para establecer los derechos y las obligaciones de las partes interesadas, de manera que se pueda reclamar jurídicamente la falta de cualquiera de las partes que se hubiese cometido. En un contrato de compraventa lo que debe de prevalecer son los derechos y las obligaciones. Los derechos y las obligaciones del comprador, uno de ellos es estar obligado a entregar al vendedor el precio en la cantidad, lugar y fecha determinados en el contrato. Del vendedor está obligado a entregar al comprador el poder y posesión de lo que va a adquirir, garantizando así al comprador la posesión legal, con lo que en el caso de que se produzca una evicción surge la obligación de recuperar lo adquirido. Ahora, en caso de que el contrato no se cumpla, el vendedor debe de reconocer o indemnizar daños y perjuicios y debe de responder por los vicios y defectos ocultos de lo adquirido. Como características del contrato de compraventa tenemos en el oneroso. Esto quiere decir que este contrato no es gratuito, sino que se paga por un precio. En bilateral se crean obligaciones y derechos para ambas partes del contrato. En sí, una característica de un contrato típico esto significa que está regulado por la ley. El objeto más que todo de la compraventa puede ser un bien mueble o inmueble, con derechos reales o de crédito. No puede ser el dinero y servicios. El vendedor y el comprador pueden ser personas físicas o personas jurídicas. En los elementos esenciales de un contrato de compraventa durante el proceso, siempre es recomendable contar con asesoría de un profesional en el área legal, a fin de que ambas partes puedan esclarecer sus dudas, y además de esto, debemos tener muy en cuenta estos importantes elementos del contrato que son el objeto del documento. El objeto del documento básicamente se trata del depósito de compraventa. Este fragmento da inicio a las condiciones generales del acuerdo. Esto es sumamente importante, manifestar claramente que está entregando el vendedor al comprador a cambio de una determinada cantidad de dinero. Así, esto garantiza que el objeto que da origen al acuerdo legal sea perfectamente identificable, revisable y único, a fin de evitar malos entendidos en el momento de hacer la correspondiente entrega del bien inmueble o inmueble. Como segundo elemento esencial tenemos la identidad del vendedor y el comprador. Este elemento es sumamente importante y generalmente en un contrato de compraventa suele utilizarse el calificativo de vendedor para referirse al actual dueño de la propiedad, y como comprador para hacer mención a quien está adquiriendo en ese momento. Sin embargo, es muy necesario que ambas partes acrediten su identidad. Con esto, eh, con esto evitamos fraudes como su plantación de identificación. Bastará con indicar el nombre completo y una dirección oficial real, así como presentar algún documento que acredite su identificación. Por supuesto, estos requisitos podrían variar, aunque suelen ser los más frecuentes. Otro elemento esencial es el precio del bien mueble o inmueble.
Esto es la cantidad económica que será entregada por parte del comprador. Todo esto será bajo un compromiso legal. Esto recibirá el vendedor a cambio de la propiedad como objeto de este documento. Es sumamente primordial que el monto sea expresado con claridad basándose en la unidad monetaria del país que se encuentra y más que todo donde está realizándose la transacción. Pues de no ser así podrían generarse disputas por la diferencia de precios en relación de otras divisas. Esto cuando el coste ha sido previamente pactado entre las partes correspondientes, debido a que puede darse el caso de un contrato de compraventa donde el precio venta del inmueble se haya establecido de acuerdo al valor de la tasación. Otro elemento esencial es la modalidad de pago. En la modalidad de pago, una vez que se ha establecido el valor de la venta de la propiedad, es importante destacar el método que será utilizado para efectuar el pago, así como los plazos o cuotas correspondientes, a fin de poder reclamar en caso de un impago. Habitualmente el desembolso puede realizarse en efectivo por medio de una transferencia bancaria, por un cheque u otra modalidad. Como otro elemento esencial, tenemos también los gastos adicionales. Estos gastos adicionales se basan a los honorarios legales. Estos son cancelados por el vendedor, mientras que el comprador asume los gastos referentes a la documentación hipotecaria. Esto en casos generales, pues también puede darse en el caso donde el comprador corre todos los gastos. Lo primordial es establecerlo en el documento. Otro elemento es la fecha de entrega. Es necesario establecer la fecha de entrega de la propiedad, a fin de que el vendedor sepa cuándo debe desalojar, si se trata de la compra y venta de un domicilio o de una casa. Igualmente, para que el comprador pueda realizar el proceso de mudanza en la fecha pactada. Además, con esto se busca evitar confusiones de cuando comienza a regir la posesión del inmueble a manos del comprador. Las cláusulas correspondientes. El contrato de compraventa se compone de dos apartados claves: los deberes y derechos de las ambas partes. Por eso es vital establecer cuál- cuáles serían las cláusulas que regirían el documento si llegase a existir irregularidades. Como por último y no menos importante, el elemento esencial es la validez del contrato. Este es fundamental y muy fundamental también establecer la fecha acordada por las partes para efectuar la transacción. Frecuentemente los contratos de compraventa no tienen una caducidad determinada, pero igual es importante atender a este punto. Además de todos estos puntos esenciales, el- en todo contrato de compraventa hay dos pasos indispensables para concretar de manera formal y legal la transacción. Una vez que se haya realizado el contrato, se debe acudir a una notaría e inscribir la propiedad del conservador de bienes raíces. El paso de la notaría es crucial. Aquí el notario identifica a las partes de los interesados, como es el vendedor y el comprador, las características del mueble que está a la venta, el monto establecido a pagar, se define la forma de pago y de acuerdo al valor que se determina los diferentes impuestos que se deben pagar. A continuación les comparto un contrato de compra y venta de un vehículo. Tenemos también como conclusiones, en base al análisis realizado, las conclusiones en general nacen desde el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Es aquel que según el cual las partes tienen la facultad o capacidad de establecer las cláusulas que regulan a este. También es necesario señalar que existen diversos criterios en relación a los tipos de contratos que existen en Ecuador, dentro de los cuales se reconocen como los más utilizados. Son los contratos unilaterales y bilaterales. De esta manera, cumpliendo con los requisitos legales como son la voluntad de las partes, el pago y la transmisión del bien mueble o inmueble, se puede celebrar el cumplimiento del contrato de compra-venta. Finalmente, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en el contrato de promesa de compraventa es la capacidad que poseen las partes de pactar los lineamientos que regirán en el contrato. Para terminar, tenemos un
un criterio, un criterio, un comentario que se surge a raíz de la evolución del contrato de la compraventa. Surge a partir de la práctica del trueque, conservando la importancia de las obligaciones recíprocas, que para el vendedor consiste en la entrega de la cosa y para el comprador el pago del precio, que es una forma surgida y evolucionada del trueque. Por ende, independientemente de la figura que la acompañe, se trata de un contrato que tiene gran importancia para el desarrollo de los negocios comerciales. Muchas gracias.